Introducción. Normalmente nos acostumbramos a pagar tributos al Estado. En la elaboración de esta actividad nos permitió conocer que existen impuestos tanto de orden departamental como municipal. Estos impuestos actúan como fuente de financiación según la jurisdicción que se aplique. Abarcaremos a profundidad sobre el impuesto de industria y comercio, desde las actividades a gravar y otros aspectos relevantes de esta clase de impuestos. Objetivo general. La presente actividad se realiza con la finalidad de identificar de manera puntual y acertada todo lo relacionado con impuestos de industria y comercio a nivel nacional, en especial todo lo que tiene que ver con su régimen legal e interpretación, logrando de esta manera que los estudiantes puedan tener un amplio conocimiento basado en gráficos y esquemas representativos de dicho tributo territorial. Objetivos específicos. Manejar el concepto general del impuesto de industria y comercio. Conocer las normas nacionales que se deban aplicar a los tributos en el Distrito Capital. Y diferenciar el régimen fiscal especial de Bogotá con el resto del país. Impuestos territoriales. ¿Qué son los impuestos territoriales? Son obligaciones tributarias locales que se distribuyen en tributos departamentales y municipales. ¿Cuál es la norma de normas que regula los impuestos territoriales? Esta norma es la Ley 18 y 19 de 2016. ¿Qué es el ICA? El ICA es un impuesto municipal que se genera por la realización directa o indirecta de actividades industrial, comerciales y de servicios, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional en inmueble determinado con establecimiento de comercio o sin ellos. Esta clase de impuesto es recaudada por la Secretaría de Hacienda. Los elementos del ICA. Primero, sujeto pasivo, persona natural o jurídica que realizan actividades económicas en el distrito o municipio. Segundo, sujeto activo. El distrito o municipio tiene la facultad de exigir el pago del impuesto y el cumplimiento de las obligaciones. Tercero, hecho generador. La realización directa o indirecta de una actividad comercial, de servicios o industrial en la zona del distrito o municipio. Cuarto, base gravable, valor sobre el cual se calcula el impuesto. Y quinto, la tarifa, que es el porcentaje que debe aplicarse a la base gravable para calcular el impuesto. ¿Qué grava este impuesto ICA? Está estipulado en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 que los que graban este impuesto son tres. Primero, actividad industrial, que es la producción de alimentos, excepto bebidas, la producción de calzado y prendas de vestir, edición de libros, entre otros. Segundo, actividad comercial, venta de alimentos y productos agrícolas en bruto, venta de textos escolares y libros, venta de maderas y materiales de construcción, venta de automotores. Tercero, actividades de servicio. Entre ellos encontramos lo que es el transporte, publicación de revistas, libros y periódicos, consultoría profesional, servicios prestados por contratistas, servicio de restaurante, servicios de educación prestados por establecimientos privados en los niveles de educación inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. ¿Cuáles pueden ser sus complementarios? El impuesto complementario de avisos y tableros. Ese se paga por la instalación de avisos en el espacio público. Se declara en conjunto con el de industria y comercio a la tarifa del 15% sobre el valor del impuesto de industria y comercio. ¿Cómo se clasifican las tarifas del ICA? La tarifa de retención del impuesto de industria y comercio será la que corresponda a la respectiva actividad. En la tabla 2.1, como lo puede observar en la diapositiva, se presentan las tarifas aplicables para este impuesto en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. Nombraremos algunos de ellos muy brevemente. Para las actividades industriales, como es la producción de alimentos, excepto bebidas y producción de calzado y prendas de vestir, la tarifa vigente por 1000 es del 4.14. Para la edición de libros es del 8.
y demás actividades industriales es del 11.4 por mil. Para las actividades comerciales, como lo son las ventas de alimentos y productos agrícolas, es un 4.14 por mil. Venta de cigarrillos y licores, venta de combustibles derivados del petróleo y ventas de joyas corresponde a un 13.8 por mil. En las actividades de servicios está el transporte de publicación de revistas, libros y periódicos, que corresponde a un 4.14 por mil. Para el servicio de restaurantes, cafetería, grill, discotecas y similares, servicios de hotel, motel, hospedaje, amaunado y similares, corresponde a un 13.8 por mil. Para los servicios de educación prestados por establecimientos corresponde a un 7 por mil. Y encontramos también las actividades financieras, que estas corresponden a un 11.04 por mil. Según el artículo 196 de la Ley 1819 de 2016, las principales bases gravables del impuesto de industria y comercio están constituidas por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por los rendimientos financieros, comisiones y en general todo lo que no estén expresamente excluido en este artículo. Principales bases gravables. En estas bases gravables vamos a encontrar la base gravable especial para el sector financiero, para la distribución de derivados del petróleo, para las actividades de extracción y transformación de derivados del petróleo y para el sector de transporte o terrestre automotor. También vamos a encontrar para el sistema de ingresos presuntivos mínimos para ciertas actividades, para las actividades de construcción, para las empresas de servicios temporales y para la prestación de servicios públicos. ¿Qué régimen existen y cuáles son sus características? Bueno, aquí vamos a encontrar lo que es el régimen común o responsable del IVA, que tiene como características aquellos que realizan actividades gravadas con el ICA y no cumplan con uno o más de los requisitos para ser considerados dentro del régimen simplificado. Y por otro lado, las personas jurídicas y aquellas naturales que realizan una actividad industrial, comercial o de servicio de forma permanente u ocasional. Este régimen común tiene como requisitos principales ser persona natural, tener un solo establecimiento de comercio que no sea franquicia y no ser un usuario aduanero, entre otros. El segundo régimen que vamos a encontrar es el régimen simplificado o quienes no cumplan las condiciones para ser responsable del IVA. Las características principales de estas son: este impuesto se declara y se paga anualmente. Y aquí son declarantes aquellas personas naturales que hayan tenido durante el año ingresos superiores a 80 salarios mínimos mensuales vigentes como producto del ejercicio de actividades gravadas. Entre los requisitos de este vamos a encontrar aquellos que en el año anterior o en el año en curso han obtenido ingresos brutos totales provenientes de las actividades inferiores a 3.500 VT. No tener más de un establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio donde ejerzan sus actividades. No ser usuario aduanero. No estar registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple. El monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no deben superar la suma de 3.500 VT. Y por último, no celebrar en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes y o prestación de servicios grabados por un valor individual
igual o superior de 3.500 VT. ¿Qué es no sujeción? Consiste en que la actividad o el sujeto que realiza no guarda identidad con la definición que la norma trae del hecho grabado o del sujeto pasivo. Podemos determinar como no sujeción las siguientes actividades: la educación pública, las actividades de beneficencia, cultural y o deportiva, entre otras. Excepción y presunción. Esta se da cuando una operación genera la obligación de liquidar un impuesto, pero a su vez existe una norma que hace que dicha obligación no se aplique. La diferencia entre estos dos conceptos radica principalmente que en la no sujeción la operación comercial está obligada a pagar impuestos y en la excepción y presunción dicha operación está obligada, pero por normas que existen hace que éstas no se apliquen. Por último, vamos a encontrar la periodicidad de este impuesto. Se determina según el caso, ya que puede ser anual o bimestral, teniendo en cuenta el régimen del cual pertenecen. A su vez, vamos a ver una serie de excepciones, como son los ingresos provenientes de vender activos fijos de las empresas, los ingresos provenientes de los bienes o servicios que se han exportado, los ingresos de las ventas primarias de productos agrícolas, ganaderos y avícolas. Los ingresos provenientes de la explotación de canteras y minas diferentes de sal, esmeralda y metales preciosos. Los ingresos de los establecimientos educativos públicos, las entidades de beneficencia, las culturales, deportivas y los sindicatos. Y los ingresos que obtengan el Instituto de Mercados Agropecuarios. Fundamento legal, Impuesto de Industria y Comercio, Bogotá y otros municipios. En Colombia encontramos diversas leyes en materia tributaria. Entre esas, algunas han otorgado facultades a los diferentes municipios para establecer sus leyes tributarias dentro de su territorio. Entre estas encontramos la Ley 97 de 1913, que le concede unas autorizaciones especiales a ciertos consejos municipales, y entre estas encontramos que en el artículo 1 expresa que el Consejo Municipal de Bogotá puede crear libremente ciertos impuestos diferentes a los que existían a esa fecha. Asimismo, encontramos la Ley 84 de 1915, la cual reforma la Ley Cuarta y la Ley 97 de 1913, la cual en el artículo 2 especifica que los departamentos asambleas en donde se hayan establecido o establezcan impuesto departamental sobre el expendio de los licores destilados nacionales, los municipios no tendrán la facultad de que trata el inciso 1 de la Ley 97, que es lo mismo respecto al impuesto sobre el expendio de consumo de licores destilados nacionales. De igual forma encontramos la Ley 75 de 1986, la cual en su parte específica modifica las tarifas y da retenciones para las sociedades anónimas, limitadas y sus actividades nacionales y extranjeras, otorgando ciertos beneficios, siempre y cuando esos beneficios sean para aumentar su capital y expandir los negocios. Encontramos la Ley 1333 de 1986, la cual crea el Código de Régimen Municipal, reconociendo la autonomía y estructura administrativa de los diferentes municipios. Esta es una de las leyes que le otorga capacidad administrativa suficiente a los diferentes municipios, los cuales pueden establecer a partir de allí
su respectivo estatuto tributario, siempre y cuando se adecue con las normas nacionales, pero con algunas facultades en específico. De igual forma, la Ley 223 de 1995 expide algunas normas sobre la racionalización tributaria, dicta otras disposiciones sobre el impuesto a las ventas, las contribuciones sobre industrias extractivas, impuesto a la renta y ganancias ocasionales, la retención en la fuente y algunas estrategias contra la evasión. De igual forma, encontramos la Ley 383 de 97, por la cual expiden otras normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando y otras disposiciones. La Ley 633 de 2000, mediante el cual se expiden unas normas en materia tributaria para el tratamiento de fondos obligatorios para la vivienda de interés social e introducen algunas normas para fortalecer las finanzas de la rama judicial. Crean el gravamen a los movimientos financieros para las cuentas y los movimientos en las entidades financieras a partir del año 2001. De igual forma encontramos la Ley 788 de 2002, por medio de la cual expiden normas en materia tributaria y penal de orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. Estas para el control de la penalización al desfraude fiscal ante las declaraciones de renta y complementarios y adiciona el capítulo número 11 al Estatuto Tributario. Asimismo, encontramos la Ley 863 de 2003, por medio de la cual se establecen normas tributarias, aduaneras y fiscales de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas. Limita los ingresos no constitutivos de renta a partir del año 2004. La red de fuente, el impuesto a las ventas al patrimonio, los movimientos financieros y otras normas contra la evasión. Encontramos el decreto ley 1421 de 93, por medio del cual se dicta el régimen especial para el distrito capital de Santa Fe de Bogotá, el cual traemos el artículo 1. Vemos que la ciudad de Santa Fe de Bogotá, distrito capital, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 de la Constitución Política, nos dice que la ciudad de Santa Fe de Bogotá, capital de la República del departamento de Cundinamarca, se organiza como un distrito capital y goza de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. Asimismo, el artículo 2 nos dice que el régimen aplicable al distrito capital como entidad territorial está sujeto al régimen político, administrativo y fiscal que para él establece expresamente la Constitución, el presente estatuto y las leyes especiales que para su organización y funcionamiento se dicten en ausencia de las normas anteriores, se someterá a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios. El artículo 3 nos habla del objeto del presente estatuto político, administrativo y fiscal. Nos dice que tiene por objeto dotar al distrito capital de instrumentos que le permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, promover el desarrollo integral de los territorios y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Las disposiciones de este estatuto prevalecen ante las normas legales de carácter general que se encuentran vigentes para el resto de entidades territoriales. Encontramos otras normas como fundamento legal del impuesto de industria y comercio propiamente del distrito capital, como son el decreto ley 807 de 93, que armoniza el procedimiento de administración de los tributos distritales con el Estatuto Tributario Nacional y se dictan otras disposiciones. El decreto ley 352 de 2002, mediante el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deben aplicar a los tributos del distrito capital,
y las generadas por acuerdos del orden distrital. Asimismo, el Decreto Ley 362 de 2002, por el cual se actualiza el procedimiento tributario de los diferentes impuestos distritales de conformidad con su naturaleza y estructura funcional. El Estatuto Tributario Distrital es una compilación de los aspectos sustanciales y estructurales de los impuestos vigentes, como son el Decreto 352 de agosto de 2002, y se complementa con el procedimiento tributario distrital adoptado mediante el Decreto 807 del 93 con sus respectivas modificaciones, especialmente las contenidas en el Decreto 401 del 99 y el 362 de agosto de 2002. Asimismo se actualiza para el año 2011. También encontramos los acuerdos realizados como el Acuerdo 27 de 2001, mediante el cual se adecúa el régimen sancionatorio en materia impositiva para el Distrito Capital de Bogotá. El Acuerdo 65 de 2002, respecto al impuesto de industria y comercio, determina el sistema de retenciones, agentes, circunstancias bajo las que se hace o no la retención, establece tarifas, causación, obligaciones y aplicabilidad del sistema de retenciones en sus artículos del 7 al 14. También encontramos el Acuerdo 105-2003, mediante el cual se adecúan las tarifas del impuesto predial unificado, el cual establece algunos incentivos y clasifica los predios en algunos residenciales, otros comerciales, otros financieros, dándole diferentes estructuras a estos y reconoce algunos porcentajes para el impuesto predial. De igual forma está el Acuerdo 124-2004, el cual otorga una exención tributaria para las personas víctimas de secuestro y desaparición forzada en relación con el impuesto de industria y comercio durante el tiempo que dure el secuestro o la desaparición forzada. Comparativo funcionamiento del impuesto de industria y comercio. Para esta actividad hemos tomado las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga e Ibagué. Encontramos algunos aspectos con similitud de funcionamiento, como la territorialidad, que aplica para todas las actividades desarrolladas en la jurisdicción de cada uno de los municipios y distritos especiales. El impuesto de industria y comercio es un tributo que debe cancelar el sujeto pasivo a favor de la entidad territorial como sujeto activo. Grava las actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras en los municipios y distritos especiales. ¿Cómo clasifican las tarifas? De acuerdo al artículo 33 de la Ley 43 de 1983, los municipios se han acogido a un rango y dentro de él aplican las tarifas de 2 al 7 por mil para actividades industriales y de 2 al 10 por mil para actividades comerciales y de servicios. Las principales bases gravables están dadas con base en la producción, transformación y comercialización de alimentos, explotación de hierro, acero y otros minerales, joyas, petróleo y sus derivados, servicios de transporte, energía eléctrica, hoteles, restaurantes, juegos de azar y muchas otras actividades. Los regímenes existentes son simplificado preferencial y régimen común. La no sujeción nos dice que las actividades no sujetas en los municipios y distritos especiales concuerdan con aquellas que se encuentran descritas en el artículo 39 de la Ley 14 de 1983. Entre las actividades no sujetas en estos municipios encontramos la producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, producción nacional de productos destinados a la exportación,
la educación pública, las actividades de beneficencia, las actividades de los sindicatos, las asociaciones profesionales, gremios, partidos políticos, servicios prestados por hospitales de la Red Nacional de Salud. La primera etapa de transformación agropecuaria para los predios rurales, las actividades de tránsito de cualquier producto por el distrito capital, las personas jurídicas en la constitución de la propiedad horizontal y los proyectos energéticos en las zonas no interconectadas al sistema energético nacional. Continuando con nuestro comparativo, encontramos que el decreto ley es totalmente diferente para las 4 ciudades, como podemos apreciar. La base gravable básicamente funciona igual. La totalidad de los ingresos menos aquellos que se encuentran actividades exentas, menos las actividades no sujetas, menos las devoluciones en venta, las exportaciones y la enajenación de activos. La diferencia radica en la periodicidad con que se efectúa la retefuente por este impuesto. Algunos lo hacen de forma bimensual, otros de forma mensual. En cuanto a las tarifas, encontramos que para Bogotá, en las actividades industriales existe una media de 6.2, para Barranquilla una media de 6.6, para Bucaramanga una media de 4.55 y para Ibagué una media de 5.38. Para las actividades comerciales la media está en la ciudad de Bogotá en 7.2, Barranquilla en 8 puntos, en Bucaramanga está en 6.8, en Ibagué está en 5.57. Para las actividades de servicio, en Bogotá existe una media de 7.96 por mil, en Barranquilla está en 7.38 por mil, Bucaramanga 5.8 por mil e Ibagué en 5 por mil. Las actividades financieras en Bogotá tienen un valor de 11.4 por mil, Barranquilla 5 por mil. Bucaramanga e Ibagué, su estatuto tributario no contempla este valor. Las exenciones también tienen algunas variaciones, entre eso vemos que para Bogotá las personas naturales o jurídicas y sociedades de hecho que se encuentren damnificadas por actos terroristas o desastres naturales ocurridos dentro del distrito se encontrarán exentas. En Barranquilla contempla los beneficios sobre tratados internacionales en un 100%, en un 70% la edición, distribución y producción de revistas de carácter científico. También incluye la excepción para las nuevas empresas que se ubiquen en el sector de la Vía 40 y el área de expansión urbana, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, de las actividades de empresas con participación hasta el 51% del Estado. En Bucaramanga, las exenciones están establecidas en los acuerdos municipales vigentes y aquellos que presente la alcaldía para su aprobación una vez sean aprobados por el Consejo Municipal. En Ibagué, las actividades exentas son aquellas actividades de las entidades de derecho público, actividades de distribución de combustibles y las actividades de pago de servicios públicos domiciliarios. Mecanismo de recaudo. Para lograr una recaudación del impuesto de industria y comercio, el Estado ha implantado la retefuente para este impuesto o RTICA. Se aplica en los diferentes municipios en la forma en que se haya establecido en el acuerdo o decreto que establece el estatuto tributario para los municipios. Podemos decir que este impuesto es de carácter anual, pero su retefuente se aplica en forma mensual o bimensual para su recaudo. Vemos que en la ciudad de Bogotá se estableció
que para aquellas personas naturales o jurídicas que hayan declarado más de 391 VT en el año 2016 continuarán efectuando su declaración en forma bimestral respecto al año. Las que no, pues lo harán en forma anual. En Barranquilla, la declaración total es anual, pero el RTICA se hará en forma bimensual. Aquellas entidades que hayan sido clasificadas como grandes contribuyentes lo harán de forma mensual. En Bucaramanga, pues se hará en forma anual y el RTICA se hará en forma mensual. En la ciudad de Ibagué se hará en forma anual la declaración y el RTICA se hará en forma bimensual. Obligaciones frente al impuesto de industria y comercio. Encontramos una obligación sustancial que corresponde a pagar por las diferentes operaciones correspondientes al impuesto de industria y comercio, efectuando su cancelación en las fechas establecidas por la administración. También encontramos unas obligaciones de carácter formales que corresponden a facturar, llevar la contabilidad demostrando los valores por concepto de ICA y declarar en las fechas anual y bimensual el impuesto de industria y comercio. Conclusión. El impuesto de industria y comercio, con su carácter territorial, es establecido por las autoridades locales, pero atendiendo las normas y directrices del Estatuto Tributario Nacional y leyes concordantes, es así como encontramos que para algunos municipios varían generalmente las tarifas, algunas actividades gravadas, actividades no sujetas, exenciones y periodo de retención, pero se mantiene el hecho imponible o realización de actividades de industria, comercio, servicio y financieras de base gravable.